yo creo que este tipo de eventos tienen que servirnos un poquito para eso, ¿no? Para seguir haciendo esta pedagogía, como lo decíamos hoy, la construcción de este sector no es una, no puede ser solamente una tarea de parte del gobierno, tiene que ser una tarea conjunta entre ustedes y nosotros. Y en este caso la superintendencia quiere jugar un papel distinto con ustedes, quiere tener una relación distinta en la forma como se ha venido haciendo la supervisión en estos años. La superintendencia viene en un proceso de transformación, viene cambiando, viene redimensionando sus prioridades. Y esto que les estamos presentando hoy, este nuevo enfoque, tiene que ver con eso, con poder construir con ustedes este nuevo enfoque. El éxito o no de este enfoque, de este nuevo esquema de supervisión, depende de que ustedes lo hagan parte de sus organizaciones, de sus empresas, de su modo de operar, de la manera de involucrar los temas de gestión de riesgo al interior de sus entidades. Incluso me pareció bien interesante para hacer el preámbulo de esta presentación la meta con la que el ministro hoy cerró su compromiso. Su meta era evitar que la población entre 30 y 70 años, más o menos unos 14.000, 20.000 personas, mueran por factores tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades asociadas a temas respiratorios y diabetes. Ese es un mensaje que queremos dejar en todo el sector. O sea, el énfasis tiene que ser otro. El futuro de este sistema depende de hacer ese cambio de chip de todos nosotros frente a los objetivos de nuestro sistema de salud. Entonces, ese punto de referencia es muy importante porque me sirve para un poco ejemplificar lo que estamos pensando en la superintendencia con este nuevo enfoque de supervisión basada en riesgos. Muchos de las otras superintendencias, las que he tenido la posibilidad de compartir con ellos sus experiencias con la superfinanciera, con las supersociedades, que tienen ya unos caminos avanzados muy importantes en este tema, presentan sus resultados en función de ese tipo de formas de supervisión. Ustedes ven cómo la superintendencia financiera, por ejemplo, es medida en sus resultados precisamente por eso, por poder evitar de manera oportuna situaciones críticas desde el punto de vista financiero en sus vigilados. Y eso ha implicado una construcción de varios años a través de los cuales este sistema se ha venido consolidando. De suerte, parte de lo que quedó en nuestro decreto de habilitación financiera arrancó de esa experiencia y nos sirvió la experiencia de la superintendencia financiera en este tema. Entonces, si quieren, empecemos. Yo no quiero aburrirlos mucho con una presentación muy formal, pero simplemente quería compartir con ustedes algunos de los nuevos enfoques que estamos pensando acá. Pero también un mensaje importante es que esta presentación casi, o este evento, es un punto de arranque, no es un punto de llegada. Digamos, aquí hay detrás de esto más de un año de trabajo, de un equipo conformado por gente de la superintendencia, del mismo ministerio, con el apoyo del Banco Mundial. Hoy estamos presentando este primer producto y necesitamos que ustedes nos ayuden y contribuyan a mejorarlo y pues a volverlo parte de nuestro enfoque o nuestro esquema de supervisión. Entonces empecemos. Empiezo por acá. Hoy, y
y lo de esta mañana, pues ustedes entenderán que le queda a uno como el discurso en la cabeza. Hoy hacemos un repaso con el presidente de estos temas. Y le mostrábamos hoy al inicio tres opiniones de la OECD, de la OIT y de la OMS sobre nuestro sistema de salud. Nos decían, bueno, la OECD tiene un sesgo más o menos neoliberal, entonces que diga la OECD que este es un sistema que tiene todas estas ventajas no es una gran cosa. Pero cuando uno encuentra validadores como la OIT y como la OMS diciendo que este es un sistema del cual hay que aprenderle mucho, uno empieza hay que empezarle a devolver ese orgullo de ese reconocimiento externo que tiene el sistema. Y por eso estos principios yo creo que no pueden quedar por fuera de ninguna presentación que hable de supervisión basada en riesgos. Nuestros logros en cobertura, nuestros logros en equidad, que si ustedes ven, y ahorita más adelante, no de manera muy exhaustiva, pero sí con algún detalle, vamos a presentar algunos de los aportes que el sector salud le ha hecho al tema de la equidad, que son bastantes. Nuestros logros en eficiencia, muchos sectores sociales han rezagado parte de sus resultados precisamente porque este componente ha estado ausente en su operación, en los incentivos que hay detrás de su funcionamiento. La calidad, por supuesto, y hablábamos mucho de este tema y aquí nos va a tocar hacer una pedagogía muy importante, el tema de la sostenibilidad financiera. Hoy cuando nos devolvíamos mirando el número de recursos nuevos que han llegado al sistema, es una cifra bien importante, estamos hablando casi de 1 punto del PIB, lo que ha llegado al sistema en estos últimos 5 años. Y esto tiene un límite, digamos, los gastos, el ingreso destinado por los países en este caso puede tener un límite y hay que ir pensando en esas medidas de sostenibilidad financiera como punto de referencia. Las ganancias como sociedad, yo creo que estos temas nos toca seguirlos diciendo todo el tiempo, hasta que se aburran, y cuando se aburran de oírlos, pues los seguimos diciendo porque son importantes, porque en esto tenemos que seguir siendo incisivos todos frente al tema. Aquí la cobertura universal, el acceso, la asignación eficiente, todo esto ha generado una mayor protección al usuario y fundamentalmente es un indicador central en la distribución de riqueza, en la disminución de la pobreza de nuestra sociedad. Este resultado que pareciera menor, como estos quintiles se encontraban en el año 95 casi desprovistos de cualquier posibilidad de acceder a un servicio de salud, y hoy están casi a la par de los quintiles con mayor riqueza en el país, es un motivo, un éxito de esta sociedad. No es un éxito de los gobiernos que estuvieron acá, de la sociedad, porque al final esto genera más inclusión social. Esta fue la última medición que hizo el DANE en la encuesta de calidad de vida y nos mostraba, y para nosotros pues fue muy gratificante encontrar que la mayor contribución a la disminución de pobreza, los resultados de disminución de pobreza, la tuvo el aseguramiento en salud. Ese es un tema, ese es un resultado muy importante que tenemos que conocer y tenemos que destacar de manera significativa. Incluso, si ustedes se dan cuenta, con un crecimiento muchísimo mayor que el de vivienda, que ha tenido una dinámica muy importante en los últimos 2 años. Aquí algunos resultados generales del sector. Este es un tema muy complicado a veces de explicar,
pero yo creo que con esto vamos a ir generando una didáctica sobre lo que está pasando en el sector. Obviamente todos estos son resultados contables y eso hago la precisión y en eso quiero ser enfático, pero le da a uno pistas de que estos ingresos que están fluyendo, estos casi 40 billones que fluyen en el sistema, pues está generando en algunos casos, aquí digamos en una concentración importante de actores de IPS públicas y privadas, un balance positivo. En el caso de las EPS en 2014, un balance no tan negativo. Claro está, no tan positivo. Claro está que aquí, si uno saca dos, que ustedes ya saben cuáles son, pues probablemente el resultado mejora. Y esto está bien. Esto está bien, digamos. Esto nos va mostrando el sendero de cómo llegar a un sistema patrimonialmente fuerte. Este sistema al final de los años de la década pasada entregó los patrimonios, comprometió los patrimonios, se quedó sin patrimonio, y un sistema sin patrimonio lleva a situaciones caóticas y críticas como en algunos casos hemos tenido en los últimos años. Entonces necesitamos recuperar el patrimonio del sistema, no el patrimonio de las empresas o de una empresa en particular, el patrimonio del sistema. Ese es muy importante. Y en ese sentido, con este contexto, un sistema incluyente, con avances importantes, con resultados para mostrar, con un reconocimiento internacionalmente bastante aceptable. Sí necesitábamos tener una forma distinta de hacer la supervisión. Y en esto hay que hacer un reconocimiento pues en su momento a Gustavo, que inició este proceso con la reestructuración de la misma superintendencia. Toda esta nueva dinámica de del sector no podía tener una superintendencia como la que venía operando. Y hay varias cosas, hay varias características: credibilidad, confianza en que el que está supervisando está haciendo bien su tarea y está haciéndolo de manera equilibrada, y competencia. Generar una superintendencia técnica que permita hacer de esa misma manera, de manera técnica, la tarea. Y esta fue la reestructuración de esa superintendencia. Y hay dos cambios fundamentales que están señalados aquí en esta presentación y que de alguna manera señalan cuál es la ruta que estamos trazando. La primera, ponerle a esto una oficina de pensamiento. Cuando ustedes van por las demás superintendencias, se encuentran en esas oficinas que están todo el tiempo pensando en la manera de entender el sector. Lo primero que tiene que hacer la superintendencia es entender el sector, qué está pasando, cómo se está reacomodando, cómo está operando, cómo se está financiando, qué problemas subyacen y cómo responden los actores a ese problema, a esos problemas. Todos los actores se adaptan de diferentes maneras a los incentivos y las dificultades que el sistema en su evolución va presentando. Entonces, esta es una primera innovación importante. Y la segunda innovación es la dirección de riesgos, la superintendencia delegada de riesgos. Esa superintendencia al final se va a convertir en uno de los puntos centrales de la superintendencia. Y aquí tenemos que guardar un equilibrio entre dos cosas. No quiere decir que la supervisión por cumplimiento vaya a desaparecer. Ese es un punto fundamental. Nos toca seguirla haciendo, como la hacen todas las superintendencias, pero no puede ser el foco. Tenemos 12.000 potenciales vigilados. No tenemos cómo vigilar 12.000 actores. Tenemos que hacer una mirada muy inteligente de la forma como lo hacemos. Y acá
hemos involucrado dos variables importantes. La variable financiera, que claramente es importante, pero no es suficiente para hacer el análisis en este sector, sino también la variable de salud, los riesgos en salud, cómo medirlos, cómo las organizaciones, tanto los prestadores como los aseguradores en este caso, asumen e intronizan estos riesgos. Esto ya un poco lo dije. Aquí están, digamos, nuestra nueva delegada. Y este es un poco el camino que tenemos que recorrer y el salto que de alguna manera esperamos la superintendencia de esta supervisión reactiva. Hoy realmente la superintendencia hace una planificación, identifica, digamos, ya hemos identificado algunas maneras de mirar y supervisar inteligentemente a los diferentes actores que participan en el sistema, pero se vuelve reactiva, a veces se desborda porque no alcanza a ser capaz de resolver todos los problemas. Entonces llega un momento en que no tiene cómo responder, pues porque su equipo tiene, la gente tiene un límite, y eso empieza a generar desconfianza en los actores, porque sienten que no hay una reacción efectiva, eficiente y oportuna por parte de la superintendencia. Y eso empieza a minar uno de los grandes objetivos que, si ustedes miraron, muy seguramente muchos de ustedes miraron el plan de desarrollo, uno de los objetivos centrales se llama confianza. Y recuperar confianza es tener un supervisor creíble, un supervisor que haga su tarea de manera inteligente. Por eso, dar el paso de alguna manera a una supervisión distinta, una supervisión dinámica, activa, más inteligente, pero eso implica hacer un trabajo muchísimo más exhaustivo al interior de las organizaciones. Yo les preguntaba a algunos miembros del equipo, ¿ustedes conocen todos los detalles de nuestros principales vigilados? ¿Ustedes sabían que más o menos son 150 hospitales en el país que concentran más o menos entre el 80 y 85% de la facturación? ¿Ustedes sabían cuáles son o conocen los modelos de gestión de riesgo que hay al interior de las aseguradoras? Y no había muchas respuestas a veces, porque la dinámica era distinta. Eso es lo que necesitamos conocer, necesitamos entender qué es lo que pasa al interior de las entidades, poder identificar de manera temprana qué está pasando y poder intervenir cuando toca. En este sector tenemos ejemplos que nos han hecho mucho daño a todos y que han minado una de los valores más importantes del sistema de salud, y es la confianza de la gente en el sistema. Y desafortunadamente a veces caemos en las generalizaciones, y eso nos ha perjudicado muchísimo, a todos. Y gran parte de eso puede tener como una de sus causas precisamente, que no actuamos como supervisor a tiempo. Probablemente si hubiéramos hecho la tarea a tiempo, muchas de esas cosas que pasaron en su momento no hubieran pasado, o por lo menos se hubiera mitigado parte de sus efectos. Por eso es importante para nosotros dar este paso. Y aquí hay 3 factores importantes que son básicamente nuestra prioridad. Mantenemos nuestra supervisión por cumplimiento porque la necesitamos,
es inherente a la labor de cualquier superintendencia, no puede estar separada, digamos, de su acción, pero la combinamos de una manera equilibrada, y eso es lo que estamos buscando, el equilibrio de esta supervisión basada en riesgos, en donde finalmente este debe ser nuestro objetivo. Esa es nuestra prioridad, y esa es la prioridad que hoy tiene la superintendencia: verificar que estemos protegiendo adecuadamente a nuestros usuarios. Yo les digo, aquí a veces tenemos problemas de información, que tenemos muchos, pero uno de los problemas de información los puede resolver y puede mirar y puede de alguna manera entender que hay dificultades allí. Pero lo que sí no es comprensible para la superintendencia es esto, que haya una desprotección o una adecuada atención de la gente. Ahí sí le he dicho a todo el equipo, todo esto tiene que servir para que nosotros nos volvamos legítimamente como actores que protegen a nuestros usuarios. Y uno de los principios importantes de esto pasa por que ustedes estén convencidos de que este es el camino. Yo sé que esto a veces suena medio a cuento hippie. El gobierno corporativo, todos nos portamos bien, todos hacemos la tarea, todos somos juiciosos, nadie va a incumplir, todos nos vamos a portar divinamente. Entonces, pues, está como medio, pues, un poco medio iluso el tema. Pues este es el éxito de gran parte o de otros sectores. La fortaleza de los gobiernos corporativos. En este momento estamos diseñando una forma de poder hacerlo con ustedes y de que ustedes voluntariamente sean los que lo adopten de una manera autónoma, a la manera de sus organizaciones, porque aquí tenemos organizaciones muy diversas, de diferente naturaleza, y por eso tenemos que adaptarnos a esas diferentes realidades. Pero sin esto, sin esta convicción al interior, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque la forma de operar nos va a volver acá. Nos va a volver a que los indicadores de la superintendencia de éxito se concentren en cuántas multas pone y en cuántas sanciones le impone a los actores. Y ahí creo que uno empieza a tener un mal indicador, porque quiero decir que algo no está funcionando adecuadamente en la operación. ¿Esto qué necesita? Una superintendencia distinta, no solamente, y cuando hablamos de aquí de imagen institucional, es de credibilidad. Yo he dicho, las personas que trabajan en la superintendencia tienen que ser aquellos que conozcan o tienen que conocer muy bien el ADN de las instituciones, porque si no, no hay forma de poderlo hacer de manera adecuada. La información. Hoy es que 29, ¿hasta cuándo había plazo? Hasta el viernes. Vamos a tener un momento muy importante de inflexión para el sector, que muchos lo habían reclamado. Vamos a poder identificar cuál es el defecto real de nuestro sistema de salud. Sincero. Aquí también tenemos que decirlo, aquí la contabilidad se relajó en algunas cosas, con algunas interpretaciones, y eso ayudó para que dejáramos por allá como pateando para adelante el problema. Pero eso llega un momento en que se vuelve un efecto de dominó, se viene todo encima. Y aquí empieza la rigurosidad para que esto funcione con la información de todos. Yo he visto la información reportada en la superintendencia y no es buena.
no es buena. Inclusive les he dicho, ¿por qué no se van y revisan in situ, en los estados financieros in situ? Porque es que aquí uno no sabe qué hay detrás de esta cifra que está acá, que no tiene desagregado, y todos aquí no la creemos. Eso va a implicar muy seguramente, y en eso estamos, hay toda una estrategia de mejoramiento en sistemas de información que nos permite hacer eso, y que también les haga la vida más fácil a ustedes. Hoy esto ya está inventado, esto no hay que inventárselo, pero sí necesitamos que la calidad de esa información cada vez sea mejor y nos refleje la realidad. Por eso este primer ejercicio va a ser muy importante, porque aquí nos vamos a decir la verdad todos y vamos a saber cuál es la realidad del sistema. Y hoy lo veíamos un poco con el presidente, cuando él hacía la pregunta, bueno, ¿y esto cuánto puede ser? Y le decíamos, esto puede estar por allá entre los 4 o 5 billones de pesos en los cálculos preliminares. Y ese es el valor de nuestro defecto. Pero lo vamos a saber todos. Y como esto es un tema que necesita tiempo, porque a esto necesitamos incorporarle recursos nuevos, ahí están los tiempos de este decreto de habilitación financiera. Las crisis no se resuelven en 1 año o 2 años, necesita tiempo. José Antonio Campo decía hace que 2 meses, 1 mes, que todavía la crisis del UPAC no se había resuelto, y eso lleva más de 10 años. Entonces aquí nos toca tener también un poquito de paciencia y mejor información. Determinantes en salud y modelos de gestión de riesgo, importantísimo. Ahí el ministerio está haciendo un esfuerzo muy importante, y por eso entre la comunicación entre la superintendencia y el ministerio son fundamentales para eso. Y lo discutíamos ahorita. Aquí nos va a tocar dar una discusión sobre los medios, sobre las formas de pago, sobre la forma como el sistema está pagando. El sistema está hoy en una dicotomía, o capito o hago evento, ¿no? Y esto ya se polarizó, y cada uno tiene un incentivo. Yo creo que nos va a tocar llegar a un punto intermedio, muy seguramente, en donde todos compartamos precisamente la forma y nuestra responsabilidad de impactar en esos factores de riesgo que nos están afectando. Implementar gestión de riesgos en las entidades, ya muchos de estos me imagino les han dicho, y el tema del gobierno corporativo, del cual ya les hablé. Al final este debe ser el día a día de la superintendencia. Esta debe ser la razón de ser. Ojalá, y aquí ustedes lo pueden ver, nunca llegar al nivel 5. Aquí están los colores. Espere, ¿qué hice? Me salí. Ya. Me devuelvo allí, que este es al final el que resume todo, este cuadro, este gráfico. Necesitamos que esto opere en este primer nivel. Y acá simplemente uno monitorea. Y garantiza que todos estén de acuerdo y que al interior de sus organizaciones todos vayan incorporando estas buenas prácticas, la política de gestión de riesgo, etcétera. Aquí no interviene el control. Ya empieza a hacer alguna intervención cuando se detecta que algo no está pasando, pero lo detecta a tiempo, no lo detecta cuando la crisis se le vino encima. Y ese, digamos, es el papel de esa nueva delegada de riesgos, que va a tener la mayor carga de trabajo. Hoy tenemos 2 delegadas, aquí están mis 2 delegados, la delegada institucional y el delegado de riesgos. Este señor se puede ir a las 6 de la tarde, aunque a él no le gusta irse temprano, pero él se puede ir a las 6 de la tarde, él mira sus cifras, mira el balance y ya. La doctora Eva se va a las 12 de la noche, porque tiene que hacer tantas cosas, tiene que estar preocupada de las no sé cuántas miles de auditorías. Anoche terminó por allá como a las 11:30 de la noche
calificar un concurso para hacer las auditorías de este año. Todo el tiempo vive atafagada de temas. Y clarísimamente, pues la superintendencia, gran parte de su accionar depende del trabajo que se haga allá en materia de inspección y vigilancia. Esto debería cambiar y debería ser un trabajo mucho más relajado para la doctora Eva en su delegada institucional, porque gran parte del énfasis, digamos, de la superintendencia debe estar acá, en conocer muy bien a nuestros vigilados y en hacer una tarea de identificación temprana de esos riesgos. Y esto casi debería ser una anécdota. Hay que mantenerlo, clarísimo, porque no puedo ni como superintendencia no podemos dejar de ejercer nuestra acción de control. Nos toca hacerla. Pero este delegado, esta delegada de medidas especiales hoy está también saturada, porque tiene demasiadas cosas que hacer, con todos los actores, con los públicos, con los privados, con algunas EPS, en algunos temas muy complejos además. Pero en lo posible, esta es la secuencia de control, debería ser excepcional lo que llega acá. Y todo esto parte por dos temas fundamentales, o debe estar complementado por dos temas fundamentales. El primero tiene que ver con la protección al usuario, que si todo esto se hace bien, y si todos entendimos cuál era nuestra tarea, y tenemos los incentivos y la forma de operar como es, pues la tarea de la protección al usuario se vuelve mucho más fácil. Hemos resuelto en el último año, yo hoy comentaba ese dato en la rendición, 32.000 casos de urgencia vital. Entonces aquí está nuestro delegado Adolfo Varela, y a él me toca llamarlo a las 11 de la noche del domingo, porque me escriben aquí a estos celulares de manera desesperada por algún caso algo que no pasó, alguna atención que no se hizo, o una autorización que no se le dio, o una cama que no se encontró, etcétera. 32.000 casos hemos resuelto de esa manera en el último año. Y la función jurisdiccional, aquí está la doctora María Isabel, que está teniendo un cambio muy importante al interior de la superintendencia, porque al final aquí es donde se deben resolver los conflictos del sistema. Todos ustedes han tenido que trasegar por juzgados, por tribunales administrativos, por Consejo de Estado, es decir, en un trámite bien difícil. Aquí veo caras muy conocidas que les ha tocado esa lucha tan complicada. La idea es que esta jurisdicción, este juez del sistema de salud opere de manera efectiva. Y ojalá nuestra delegada María Fernanda casi no tenga trabajo. ¿Cuántos expedientes saca usted, doctora María Fernanda, en una semana? 100 aperturas de investigación. Hay que ponerla a descansar, Pero esa es un poco la lógica de esto. Creo que tenemos aquí la idea es poder ir montando una nueva superintendencia, un nuevo esquema de supervisión, que no solamente nos va a hacer la vida más fácil a todos, sino que va a permitir que la gente sienta mucha más satisfacción con nuestro sistema de salud
y podamos atacar tal vez las dos cosas que hoy más le preocupan a la gente. Y lo veía yo en la encuesta de percepción de calidad que me presentaron hace 2 semanas. La oportunidad y la calidad. Eso es lo que más le está doliendo en este momento a nuestros usuarios. Los usuarios sienten que pueden acceder a los sistemas, a los servicios. En algunos casos con más problemas que otros, pero en general el balance es muy positivo. Casi el 75% dice que accedió al sistema de una manera y el sistema le resolvió su problema. Pero eso implica, obviamente, si bien es un buen resultado, ahí todavía hay un 25% que está inconforme y que de las 630.000 quejas que me llegan al año, es el que más marca. No me atendieron a tiempo, no me atendieron con calidad y un tema muy, muy crítico, no me atendieron con el grado de humanización que trabajar en un sector como este implica. Entonces yo creo que hay 3 retos bien importantes para todos nosotros. Entonces, pues yo les agradezco que hayan aceptado esta invitación nuestra de la superintendencia, que estén acá. Esta es una construcción con todos ustedes. Nos sirve este escenario para enriquecer esta propuesta. La idea nuestra es que esto ya empiece a entrar en operación a partir del próximo año, pero sí era para mí muy importante que ustedes la conocieran primero y que me ayudaran a enriquecerla, a fortalecerla y a mejorarla. Entonces, pues les agradezco mucho y espero que acepten este reto, que no es fácil, pero que muy seguramente esto depende que nuestro sistema tenga futuro. Muchas gracias.